Bueno, mi nombre es Nicolás Rodríguez. Hoy voy a hablar sobre tumores óseos. Vamos a hacer una pequeña introducción, clasificación de los tumores, tipos y definición. Para entender los tumores óseos se necesita saber qué es el cáncer. El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Para entender el cáncer de hueso, resulta útil conocer un poco sobre el tejido óseo normal. Los huesos forman la estructura que sostiene todo su cuerpo. La mayoría de los huesos son huecos. La capa externa dura está compuesta por hueso compacto, que se llama hueso cortical, la cual cubre el hueso interior, que es el hueso esponjoso o hueso trabecular, que es el de menos densidad. Luego, un tejido fibroso, que se conoce como periósteo, que recubre la parte externa de los huesos. Los huecos contienen un espacio que se llama cavidad medular, que contiene el tejido blando y esponjoso llamado médula ósea. Y a este tejido que reviste la cavidad medular se le llama endostio. Tipos de tumores de hueso. Hay tumores que comienzan en el hueso, que son benignos, es decir, que no se propagan a otros tejidos ni a otros órganos, y no suelen representar un riesgo para la vida. A menudo se pueden curar con cirugía. Algunos de estos tipos de tumores de hueso son el osteoma osteoide. Es un tumor óseo benigno de tipo osteoblástico. Representa el 11% de los tumores óseos benignos. La localización más frecuente es fémur y tibia. La columna vertebral solo representa un 10% de los casos y se ubican los elementos vertebrales posteriores. Como podemos ver acá en la figura, pues su manifestación en la resonancia magnética es la presencia de una alteración de la señal en la cortical o cavidad medular de un hueso, caracterizada por ausencia de señal homogénea tanto en las imágenes potenciadas en T1 como en T2. Se trata de lesiones siempre intracompartimentales y sin ningún edema regional. Tenemos el osteoblastoma, que es una variante histológica del osteoma osteoide del que hablamos en la anterior diapositiva. La diferencia es el tamaño desde el punto de vista morfológico. Tiene tres formas: el insuflante, el osteoide gigante y el agresivo. La que más frecuentemente se ve es la insuflante. La frecuencia del osteoblastoma es baja, aproximadamente un 20% con relación al osteoma osteoide. En resonancia magnética, en el cuadro más frecuente es de una lesión de márgenes bien definidos, con baja intensidad de señal en T1 y alta en T2, que puede demostrar un edema regional. Su localización más frecuente es en la columna vertebral. En todas las variantes de osteoblastoma es posible mostrar aumento de señal cuando se hace la inyección de contraste. Acá podemos ver un osteoblastoma en estas imágenes sagitales. Muestran una tumoración que afecta a la apófisis articular. La lesión muestra baja intensidad de señal en ambas secuencias y tiene un edema regional acompañante. Tenemos también el osteocondroma. Es el tumor de óseo más frecuente. Existen dos formas bien definidas: los pediculados y los sésiles, siendo su diferencia la amplitud de base de implantación con el hueso sano. La característica principal en resonancia magnética de estas lesiones es la existencia de una tumoración que deforma una cortical que tiene origen en una metáfisis, y en su composición se reconoce como hueso normal. Muestra intensidad señal intermedia en las imágenes potenciadas en T1 y alta en las potenciadas en T2. Este comportamiento es típico del cartílago dentro del área cartilaginosa.
podemos demostrar calcificaciones en forma de anillos o grumos. Corresponden a cartílago calcificado. El osteocondroma se puede ver mejor en radiografías que con resonancia magnética. Puedes ver un corte sagital y un corte axial. Se evidencia deformidad en el hueso sin que exista tumoración periférica asociada. El casquete cartilaginoso es apenas visible en los osteocondromas. Y entonces en condroma los podemos encontrar en los huesos tubulares de manos y pies. Es el lugar de origen de la mayor parte de los encondromas. Esta alteración es rara en huesos largos y muy rara en los huesos cúbicos. En resonancia magnética aparecen como áreas de alteración de señal con límites bien definidos en el interior del hueso, que se encuentra insuflado con adelgazamiento focal de la cortical del hueso. Muestra baja intensidad de señal en T1 y alta o heterogénea en T2, por presentar calcificaciones en su interior. Tenemos los tumores óseos verdaderos o los tumores óseos primarios, que se originan en el hueso en sí y se denominan sarcomas. Son tumores malignos, lo que significa que son cancerosos. Se originan en los huesos, músculos, el tejido fibroso, vasos sanguíneos, el tejido graso y también en otros tejidos. Pueden desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Existen diferentes tipos de cáncer de hueso primario. Por lo general, el nombre que se les asigna está en función de la parte de hueso o de tejido adyacente que se ve afectado y el tipo de células que forman el tumor. Algunos son bastante infrecuentes. Tenemos el osteosarcoma, también llamado sarcoma osteogénico. Es el cáncer de hueso primario más común. Se origina en las células de los huesos. La mayoría de las veces afecta a personas entre 10 y 30 años de edad. Se desarrollan con más frecuencia en los huesos de los brazos, las piernas o la pelvis. Aproximadamente el 75% de los osteosarcomas presentan una matriz calcificada típica y es posible diagnosticarlo mediante radiografías. En resonancia magnética, el osteosarcoma se presenta como una tumoración con baja intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T1 y patrón heterogéneo en las T2, debido a que hay calcificaciones en la matriz y algunas áreas de hemorrágicas o algunas que ocasionan necrosis. Tras la inyección de contraste siempre hay aumento de señal importante. Ahí existe edema asociado. Podemos ver un osteosarcoma en la imagen A, un corte coronal. En la imagen C y D tenemos cortes sagitales. Podemos ver una masa extraósea de aspecto heterogéneo y nos identifica con claridad la presencia de áreas muy calcificadas. No se alcanzan a reconocer muy bien. Luego tenemos el condrosarcoma. Se origina en las células del cartílago y es el segundo cáncer de hueso primario más común. Pueden comenzar en cualquier parte donde haya cartílago. La mayoría se forman huesos como la pelvis, las piernas o los brazos. A veces el condrosarcoma puede comenzar en tráquea, laringe o pared torácica. Existen dos tipos principales. Existe el central y el periférico. En resonancia magnética es una masa con estructura heterogénea y por tanto en T1 tiene una señal intermedia
y en T2 tenemos una intensidad variable, aunque predomina la intensidad homogénea o alta. La variación de señal en la T2 va a depender de la proporción de calcio que se presente en el seno del tumor. Acá tenemos un condrosarcoma central en un corte sagital. Tenemos una tumoración extensa que deforma la cortical y el centro de la lesión se encuentra pues calcificado. Acá tenemos un condrosarcoma periférico con un corte coronal. La lesión es de margen lobulado y la cavidad medular no se encuentra afectada. Tenemos el condrosarcoma, se clasifica en desdiferenciados, en condrosarcomas de células claras y condrosarcomas mesenquimatosos. Seguimos con el tumor de Ewing, es el tercer tipo de cáncer de hueso primario más común y el segundo más común en niños, adolescentes y jóvenes. No es muy común verlo en mayores de 30 años. En resonancia presentan la característica de baja intensidad de señal en las series T1 y alta en T2 con edema regional. Son lesiones sin matriz definida y extracompartimentales. Algunos casos pueden presentar calcificaciones por necrosis. Tenemos un tumor de Ewing en un corte coronal y tenemos una imagen sagital en Steve que muestra un gran edema acompañando la lesión. Los cambios de señal pues confirman la participación intramedular. Tenemos algunos tumores de hueso de células gigantes. Se pueden presentar en forma benigna y maligna. Por lo general afectan las piernas, cerca de las rodillas o los brazos de algunos adultos. No se suelen propagar, pero tienden a reaparecer en el lugar donde se originaron después de la cirugía. Esto se denomina recurrencia local. Acá tenemos un cordoma. Tumores de hueso primario se presentan en la base del cráneo y en los huesos de la columna vertebral, como en este caso. Es el cáncer con más frecuencia en adultos mayores de 30 años de edad. Tiene más incidencia en hombres que en las mujeres. Suelen crecer lentamente y a menudo no se propagan a otras partes del cuerpo. Son lesiones activas, con captación positiva de contraste y los límites se ven bien definidos. Y no posee características específicas en cuanto a comportamiento e intensidad de señal. Podemos ver un cordoma de sacro, una presencia de gran masa con captación central de contraste tras hacer la inyección de Gadolin ante una masa. Pues el primer diagnóstico a considerar cuando se ve algo así es un cordoma. Muchas gracias.